informalidad en el transporte público sigue rompiendo familias, sigue generando el trauma de un accidente, sigue generando también costos para personas que tienen que asumir gastos porque quizá la unidad no tenía un SOAT vigente. Te vamos a contar algunas cosas que hemos encontrado. Hablamos de esta situación dramática que se vivió esta mañana en la carretera central, distrito de Ate, donde ocurrió esta maniobra temeraria, podríamos decir. ¿Qué pasó con esta combi? ¿Qué pasó con esta unidad de transporte público que terminó arrollando a ciudadanos que esperaban también iniciar su ruta? Terminó hiriendo a sus propios pasajeros. De milagro no hubo víctimas mortales que lamentar, pero Lore, vamos a ver el detalle y vamos a ver qué quiso hacer este chofer y si es la primera vez que esta unidad de transporte público cometía una infracción como claramente ocurrió. Estamos hablando de la informalidad. ¿Quién se hace responsable en nivel de autoridades políticas? Repasamos esta imagen. Así fue el accidente en la carretera central. Doloroso ver, Lore, cómo finalmente estas rutas muy transitadas, rutas donde hay personas esperando el transporte público, son escenario de este tipo de conductores, de este tipo de maniobras. Por la forma en la que la combi intenta acercarse a una suerte de paradero informal, uno diría, le quiso ganar el paso a otras unidades. Esta conducta temeraria ya la hemos visto. El chofer que dice, antes que entre mi competencia, voy yo a ganarme esos pasajeros. Ese podría ser un análisis a partir de la imagen. Pero también hay cierto momento de aceleración que te podría indicar de más bien un momento de confusión del propio chofer que intentó maniobrar y finalmente terminó no solo atropellando a una persona, cubrimos la imagen por supuesto porque es muy cruda, pero también dañando, destruyendo un negocio de venta de casas prefabricadas. Esas maderas que son resistentes parecían hojas de papel ante la velocidad de esta combi. Y un tercer escenario, porque al final todo acaba en este momento en la especulación, es que se le hayan vaciado los frenos y adelante tenía un bus inmenso, entonces no puede frenar, trata de entrar a la ruta esperando que la tierra frene un poco la velocidad, logra pasar entre esos dos, pero claro, como no solamente está el riel del tren, sino luego un desnivel, es ahí donde pierde el absoluto control. Pero así haya sido una falla mecánica, es parte del problema. Esta combi es la primera vez que sufre accidentes, que tiene sanciones. Hablábamos más temprano sobre las revisiones técnicas y decíamos, si los vehículos, tú bien encontrabas el dato, de transporte público pasan revisiones técnicas cada 6 meses, ¿qué tan probable es que si tú cada 6 meses te revisan a profundidad tu vehículo, se te vacíen los frenos? Claro, o sea, esta unidad estaba en capacidad de transportar a pasajeros. Si se le vaciaron los frenos, tenía alguna falla. Claro. Tenía alguna falla y las revisiones técnicas se hacen por 6 meses para el transporte público. Ahora, en las revisiones técnicas se está revisando efectivamente. La experiencia nos dice de que algunas empresas que ofrecen el servicio de revisiones técnicas quizá más bien no están cumpliendo con los lineamientos, no están siendo estrictos. La persona que nos está viendo y que alguna vez se ha sometido a una revisión técnica podrá decirnos si efectivamente cuando te miden, por ejemplo, las luces, cuando te chequean que tengas todo en la maletera, cuando ven tus llantas y tus neumáticos, ¿están haciendo su trabajo los que hacen las revisiones técnicas? Una pregunta que dejo al aire. Antes de ir con papeletas y SOAT de esta combi, vamos con la ayuda de los que responden primero, Lore. Policías, bomberos, médicos, el SAMU llegó también. Vamos a ver estas imágenes porque
esta es la gente que ayuda en el momento del drama, donde la informalidad rompe hogares, porque te digo, un accidente así te corta un presupuesto familiar de personas que tienen que pagar por la medicina de sus parientes que lamentablemente resultan heridos. Vamos a ver a los que ayudan, a los que sí queremos, y de esto queremos más como estas personas solidarias que atienden las emergencias. Servidores de la comunidad, ¿no? Exacto. Mira. Bueno, aquí familiares, pero ahí están los policías apoyando, sacando a los heridos. Mínima humanidad, el serenazgo también se hizo presente. Claro, hay que tener algunas técnicas para no complicar más a los heridos. Llegaban primeros enfermeros, primeros paramédicos, ya con una camilla inmovilizando a los heridos los trasladaban. Mira cómo quedó la combi totalmente volteada. El trabajo del serenazgo importante también. Las cámaras sirven para esto, para monitorear. Ves el accidente, reaccionas, respondes y ves ahí a todos los equipos de atención, el SAMU con su ambulancia. Llega. Esa es otra cosa que también ha tenido una deficiencia en estos proyectos nuevos que se crean, así como hay algunos que fracasan, como por ejemplo la ATU, que también es un tema pendiente que seguro tocaremos más adelante de cara a la situación del transporte, en la formalización al menos, en la calidad. El SAMU ha sido un proyecto bastante eficiente de reacción y respuesta rápida. Sí, de hecho, llega la ambulancia del SAMU, quizá puede ayudar a un pasajero, no tiene la capacidad de mandar 3, 4 ambulancias, pueden incluso demorar en el tiempo de respuesta, pero estos son los peruanos que te muestran la otra cara del drama de la informalidad, del drama de los choferes locos que compiten y corren por pasajeros, ¿no? Compiten además de cara a la informalidad, porque te pagan por cantidad de vueltas, te pagan por cantidad de pasajeros que subes, por eso es que terminas en modo sardina. Vamos a recordar un poco la pregunta que les hemos planteado a todos, que tiene que ver con la sanción que al final del día debería tener ese chofer. Recordemos que un chofer de transporte público no tiene un brevete como lo tenemos Santiago y yo, que es para manejar auto. Es un brevete profesional, donde pasas muchos más exámenes, hasta de mecánica, para poder atender una situación de emergencia. La autoridad debe quitarle el brevete al chofer que claramente es imprudente, no solamente ponerle una multa, no solamente suspender, sino quitarle la posibilidad de que sea considerado un chofer profesional. De paso, cuéntanos también tu experiencia en la informalidad del transporte. Entendemos que muchas veces puede reemplazar a los servicios formales que quizá no se han desarrollado lo suficiente en la ciudad capital, en Lima. Esperamos por años las líneas de metro, la línea subterránea, que ahora tendría que estar resolviendo el problema. Claro. Han empezado línea 4, pero todavía no vemos línea 2, está en marcha blanca. Se necesita apurar eso para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Lore, la unidad vehicular, esa combi, 17 papeletas desde el 2013. Ahí está. Solo en el 2024, esta es información del SAT de Lima, miren el récord de papeletas. Y esas son las no pagadas, ojo, normalmente, porque cuando tú tienes multas puestas que ya pagaste, normalmente se desaparecen del sistema. Papeletas coactivas, solo en el 2024 5 papeletas. ¿Por qué? Por utilizar un carril de transporte público, lo que te indica que permisos no tenía, por estacionar en zonas prohibidas, por estacionar mal en zonas permitidas. O sea, una burla a la autoridad, una constante, ¿no? Y una constante que es alucinante, como el no pasa nada. Al final del día, el transporte público, lamentablemente, no siente la obligación de pagar la multa porque nadie le va a llevar su carro al depósito. En cambio, si tú, vehículo particular, camioneta, auto de alta gama, se te pasó pagar una papeleta porque no te enteraste o te olvidaste, no pasaste una revisión técnica y te agarraron ahí, a veces se te pasan unos días, te mandan al depósito sin chistar, simplemente te mandan al depósito. Pero el transporte público, como o manda cautelares, lo judicializa porque tienen abogados especializados en eso. Y si son miembros de una asociación, más aún, tienen un amparo legal y pueden trabajar en la impunidad. ¿Tú te imaginas si tu carro tuviera 17 papeletas? Tú no podrías circular por Lima porque ya te habrían metido el carro al depósito de todas maneras, te habrían embargado cuentas, porque el SAT tiene, ojo, la capacidad de embargar cuentas para hacer cobranzas coactivas. Ahora, son unidades que se alquilan a veces a choferes.
es. Pero hay un mismo dueño. chofer, hay un dueño. El mismo chofer era autor de estas, o por lo menos había cometido estas 5 infracciones. Solo en el 2024, 5 infracciones. El mismo chofer, El mismo chofer, el mismo DNI te aparece como conductor ¿Y en la este era el página que web del manejaba? SAT. Claro, en este caso no tenemos la información de quién manejaba. ¿Por qué? Pero en las últimas 5 infracciones, el mismo conductor, un solo DNI aparece como la persona que recibe la papeleta, porque el conductor tiene que firmar la papeleta. Lore, estaba buscando en la página de las aseguradoras, en la página APSEG, con la placa para ver si tenía el SOAT vigente, y me aparece esto. A ver. El único SOAT vigente que tenía venció en el año 2020. Ahí está. Esto es lo que aparece en APSEG. Capaz que el dueño del vehículo puede decir, oye, yo sí tengo un SOAT, Tiene pero en esta página... ¿Afocat también aparece ahí o solamente aparece en los...? Aquí aparecía SOAT. Esto es SOAT, emitido SOAT vigente. Lo crucé también con otras 2 empresas aseguradoras, pero esta es la página de APSEG, ¿no? Claro. De la Asociación de Aseguradoras. Aquí la pregunta es, sin SOAT vigente, ¿quién responde por los heridos? ¿Quién le cubre los gastos a los pasajeros que han resultado mal heridos? Y nuevamente, desde el 2020 estamos viendo este tema, desde estamos en 2024. En 4 años no ha sido detenido este vehículo, no ha sido internado, no ha sido mandado a un depósito, al chatarreo finalmente si no cumple con pagar. Tiene 17 multas, no figura un SOAT vigente y no pasa absolutamente nada. E insisto, el dueño, ¿dónde está? Tú me puedes decir que lo alquilas, pero el SOAT es responsabilidad del dueño. Exacto. Eso no puedes decir que es responsabilidad de nadie. Eso es tuyo. Las papeletas están asignadas a esa también placa. Entonces, allí los dueños de los vehículos tampoco tienen ninguna responsabilidad. Creen que no pasa nada. Y yo insisto, esa idea de no fiscalizar al transporte público y sobrefiscalizar al privado, al auto particular, a mí me parece equivocada. Porque claro, al particular le sacas la plata, en cambio al transporte público no. Y no puede ser que solo sea para cobrar, porque el transporte público lleva personas, pasajeros, mata, es esencial. Y nuevamente allí, ¿qué ha pasado con la ATU? Al final del día, ¿es autoridad de algo? Claro, tienes a la Autoridad de Transporte Urbano que se encarga más bien de las concesiones de las vías. ¿Quién se encarga de la prestación de los servicios, de supervisar los servicios? Sutran en algún punto también, pero entonces tienes autoridades, tienes entidades del Estado peruano que quizá tendrían en este momento que darnos esta información que nosotros estamos finalmente analizando. Lore, es un drama para las familias, es un trauma muy difícil de sacar de un hogar esto de los accidentes de tránsito. Y pasó esta mañana y nos ha dejado la sensación de que la batalla está perdida contra la informalidad. Sí, lamentablemente. Hablemos, Lore, de temas... vamos a repetir la pregunta antes de pasar al tema de lo que ocurrió en el Congreso ayer. La autoridad debe quitarle el brevete a los choferes imprudentes. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas al respecto? ¿Utilizas el transporte público? ¿Crees que se necesita más formalidad en el transporte? Escanea y participa. Tremendo el tema, Lore. Duele mucho ver las víctimas inocentes, gente que va a su trabajo, gente que va a tomar el transporte público, escolares, ¿no? Ese es un drama fuerte. Y la inseguridad de los padres, esto es un grano más que te dice, vete del país si puedes, ¿no? O sea, joven, estas cosas no deberían estar pasando.